vómitos, que en realidad los artículos que ahí tengo, que, bueno, utilicé yo para hacer la presentación y los libros, pues nos dicen que son patologías, bueno, en realidad no son patologías, sino son síndromes que se generan muy frecuente y que los vamos a tratar nosotros como médicos en el primer nivel de atención. Pues, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Bueno, pues vamos a analizar 6 cosas fundamentales. Principalmente, yo me basé en lo que es más en la diarrea, que es lo más interesante, y está basada en la guía de práctica clínica, que es la 2020 que acaba de salir el año pasado. Vamos a ver sobre los nuevos datos epidemiológicos. Vamos a ver, obviamente, su diagnóstico y su tratamiento en el primer nivel. Y ya por último, pues vamos a dejar las náuseas y vómitos, que se complementan mucho con el tema que nos presentó Andrés, que son los antieméticos y los antidiarreicos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por lo más básico, que es los conceptos de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es en sí la diarrea, no? Bueno, pues muchas literaturas, ya sea en los libros de urgencia, te van a manejar que una persona al día por lo regular hace 100 a 200 gramos de heces diarias. Sin embargo, cuando hay un aumento en la cantidad de heces, pues se puede considerar una diarrea. Pero a veces estos términos son muy subjetivos porque puede haber diarreas líquidas o no líquidas. Pero entonces, ¿cómo la definimos? Bueno, pues vamos a ver que las diarreas prácticamente son heces, pero con una consistencia blanda más de lo normal, o bien son diarreas acuosas de tipo líquida que se deben principalmente por un aumento en el tránsito intestinal. Y esto lo vemos a la exploración física del paciente cuando auscultamos o con el simple hecho de acercar nuestro oído a la pared abdominal del paciente, vemos que hay un aumento del sonido que se llaman los borborismos, que vamos a ver que son frecuentes en esos pacientes que tienen alguna alteración intestinal. Entonces, pero vamos a hablar principalmente de las diarreas agudas, ¿no? Las diarreas crónicas serían otro tema. Las diarreas agudas se caracterizan porque son diarreas autolimitadas y que duran menos de 2 semanas. Y por lo regular tienden a durar de 2 a 3 días, 2 a 4 días, si nosotros llevamos una terapéutica correcta en estos pacientes. Entonces, la guía nos los clasifica básicamente en 2 tipos fundamentales, que son las de tipo acuoso y las tipo desentéricas. Y como dijo Andy, ¿no? Pues a veces los tratamientos no son recomendados en esos pacientes porque por lo regular son de tipo acuoso. Y cuando son diarreas acuosas, la etiología principal es un agente vírico. Sin embargo, cuando ya empezamos a tener problemas como cambio en la coloración de heces, se nos está complicando con fiebre, con sangre, con pus, con moco, ya, pues vamos a ver que ya en realidad que es un problema y no nos orienta a algo vírico, sino a algo infeccioso que ya requiere un tratamiento antibiótico, ¿no? Y aquí se los pongo, las de tipo acuoso son líquidas y las sanguinolentas son las de tipo disentérica, que es con la que debemos de tener mucho cuidado, pero en fin y al cabo las dos tienen algo en común y que es la deshidratación del paciente y es ahí donde radica la terapéutica de esta enfermedad. Pero ¿por qué ocurre, no? En realidad pueden ocurrir por diversas causas, ¿no? Sin embargo, los factores de riesgo principales en esta enfermedad son el consumo de agua y alimentos contaminados, los malos hábitos higiénicos de la persona y los viajes y las comidas nuevas, ¿no? Y como vamos a mencionar al último, ¿no? En la prevención, si estas enfermedades, si bien pueden generar muchos problemas en la persona, porque lo van a estar yendo al baño a cada rato, se pueden evitar prácticamente con una correcta higiene y un simple lavado de manos, podemos evitarnos estos problemas. Entonces, ya hablando de diarrea a nivel mundial, ¿qué datos tenemos? Bueno, vean esta imagen que estamos viendo aquí abajito. Esta imagen salió a principios de noviembre del año pasado y es de una zona hotelera en Acapulco, donde vean cómo se está drenando las aguas negras del hotel hacia el mar, ¿no? Eso al aire libre y en vista de las autoridades. Y esto concuerda con los datos que nos da la OMS, que nos dice que alrededor del mundo la mayoría de las fuentes de agua están contaminadas con heces, que es el principal problema que nosotros tenemos. Y a veces también la mala gestión de algunas plantas residuales también pueden generar estos problemas, ¿no? Y en parasitología, pues vimos el caso de cómo un simple, ¿cómo se llama?
se me fue el nombre, un parásito, Para- un quiste de Cryptosporidium contaminó una planta residual y cómo se multiplicó ese quiste, ese parásito, y contaminó a una ciudad entera, generando una epidemia catastrófica de Cryptosporidium, ¿no? Entonces, esto nos habla que realmente el mal uso, la mala gestión de estas plantas pueden generar también problemas a grandes escalas de diarrea. Y como vimos, ¿no? Si esto lo hacen al aire, a la vista de las autoridades y a la vista de la gente, pues, ¿qué no harán esas industrias que secretan sus desechos a los ríos, a los lagos, que son lugares donde ya nosotros no vemos? Pero cuando nosotros nos infectamos, ¿qué es lo que en realidad genera? Bueno, lo que se conoce es una inflamación de la mucosa gástrica, también conocida como gastroenteritis. Es así como se le conoce esta enfermedad de tipo diarreica. Entonces, vamos a tener de dos tipos, las que son de origen infeccioso y las de origen infeccioso. Entonces, no vamos a hablar de las de origen no infeccioso porque también son otro tema. Ejemplo, aquí entra ya lo que es enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, que también causan diarrea, pero que son generadas por otros procesos patológicos y no por un organismo vivo. Vamos a tener que las diarreas, lo más común es que sean de etiología viral, ¿no? Y principalmente afecta a los niños que tienen pues malos hábitos, ¿no? Que van y juegan con la tierra, no se lavan las manos, luego así comen, ¿no? Se meten las manos a la boca. Entonces es común que estos niños se enfermen principalmente por un virus. Pero tenemos también otros problemas a nivel mundial, como es el vibrio cólera, que afecta principalmente ya a los adultos. Y como vemos, ¿no? Los datos que nos da la OMS es que alrededor de 4 millones de casos de cólera se pueden generar en un año, principalmente en los países que están en vías de desarrollo o que tienen problemas sanitarios en el país. Entonces, eso es a nivel mundial, pero ¿qué está pasando en América Latina o en Estados Unidos? Estados Unidos vemos que, fíjense, no, es muy alta la prevalencia de enfermedades diarreicas en Estados Unidos. Vean que en solo un año se pueden registrar 48 millones de casos de diarrea y la mayoría de ellas son transmitidas por los alimentos. Entonces, la diarrea va a ser una etiología, bueno, va a ser una enfermedad que nosotros como médicos vamos a ver muy frecuentes en la consulta y que nos va a tocar tratar. De ahí la importancia de conocer el manejo terapéutico en ellos. De estos 48,000, vean, 128,000 son hospitalizaciones y de estas 128,000, las 3,000 van a culminar en una muerte por un mal manejo terapéutico, ¿no? Entonces, como están viendo aquí, el, los que son hospitalizados son muy pocos a comparación de los que se infectan. Entonces, esto concuerda que la mayoría de los casos no son de origen bacteriano y que pueden llevar un tratamiento ambulatorio y con una correcta rehidratación oral, que es la base de la terapéutica en estos pacientes. Pero en México, ¿cuáles son los problemas? Bueno, en el 2017, a nivel país, se registró o se reportó que las enfermedades diarreicas causaron un poco más de 500,000 de muertes en el país, ¿no? No fueron tantas muertes, pero sí fueron un poco más que en Estados Unidos, obviamente. Y eso se debe principalmente a que México, pues, se considera un país en vía de desarrollo todavía. Y pues obviamente si le agregamos la mala higiene de los mexicanos, que algunos tienen, pues obviamente eso también afecta mucho. Y en el 2014, pues se registraron prácticamente, casi se llega a los 5 millones de casos de infección intestinal, ¿no? Y para el 2018, vean, ¿no? Ya se redujo totalmente o se redujo casi en un 80%, un 90%, lo que son las muertes, vean, ¿no? Del 2007, que hubo más de 500,000 de personas muertas secundarias a una enfermedad diarreica, pasamos ahora a 3,477 en 2018, ¿no? Entonces esto quiere decir que estamos mejorando, algo estamos haciendo bien, pero que todavía falta mucho por mejorar. Con estos datos podemos decir que, caray, que las diarreas, después de las enfermedades de tipo respiratorio, van a ser la segunda causa de mortalidad en el país y también van a ser la segunda causa de ausentismo laboral en las personas. Y el cólera, obviamente, pues va a seguir siendo un indicador para saber prácticamente el grado de desarrollo social que tiene el país y los niveles de saneamiento que tiene.
En México ya se tiene prácticamente, no debe por qué haber muertes por cólera, porque es una enfermedad que se puede ya tratar con una buena rehidratación y antibiótico-terapia, ¿no? No a comparación en el pasado, en el que sí generaba mucha mortalidad cuando las personas no eran tratadas. ¿Alguna duda con eso? Bueno, esos eran datos epidemiológicos prácticamente. No, todo bien. Va. Está interesante esa parte de Estados Unidos. ¿Ese de qué año era? La de Estados ¿Cuál? Unidos, la de las 3.000 muertes. No te sabría decir porque pues en la guía de práctica pues nada más te dice los datos, pero no te dice así los años, nada más se basa principalmente en México. Porque igual si se ve cómo es que casi es lo mismo, ¿no? De México en el 2018 de muertes. Casi Sí, casi por 400, ¿no? ujú, sí, Eh, prácticamente. Pero igual no puedes comparar mucho porque la densidad poblacional en Estados Unidos es más grande, o sea, el es- número de habitantes es mucho mayor. Aquí somos 130 millones, creo que allá pasan los 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces, sí es interesante la reducción de muertes en México. Sí, sí, pero eso fue principalmente a la introducción del famoso vida suero oral que hubo y las campañas Sí, para evitar la deshidratación. salvó la vida de muchos niños. Sí. sí, muy bien. Bueno, sí, pues ya no hay más comentarios, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar principalmente del manejo de la gastroenteritis aguda, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué se caracteriza la gastroenteritis, no? La gastroenteritis ya vimos que es una inflamación, obviamente, del epitelio gástrico, pero que cursa o que el signo patognomónico de estas son las diarreas, que va acompañada, obviamente, de dolor abdominal, náusea y vómitos en el paciente, ¿no? Y por lo que vimos, son en cuadros agudos, la diarrea no debe por qué durar más de 2 semanas o más de 14 días. Por lo regular, al ser autolimitadas, si nosotros llevamos una terapéutica correcta, el paciente puede salir de este cuadro a los 3 o a los 4 días y ahí se acabó el problema y se recupera la persona, ¿no? Entonces, hay que conocer las etiologías y eso es importante para poder dar un diagnóstico certero y evitar problemas en este paciente. Principalmente hay que conocer que la mayoría de los casos son de etiología viral y no van a requerir tratamiento antibiótico. Obviamente son cuadros leves que van a curar por sí solos, ¿no? Dentro de ellos, el principal organismo general que genera gastroenteritis es el rotavirus, pero como vimos es principalmente en niños, ¿no? Ya si vemos que además del dolor abdominal, de las náuseas, vómitos, vemos que ahora el paciente se acompaña de fiebre, se acompaña de sangrado en las heces, de pus o moco en ellas, pues obviamente le tenemos que apostar ya no a algo viral, sino algo que está afectando al intestino, que lo está invadiendo, y en este caso sería una bacteria. Y en las bacterias tenemos muchas, ¿no? Tenemos el Escherichia coli, Salmonella, Shigella, el Vibrio cholerae y el Campylobacter, que son los más famosos causantes de una gastroenteritis aguda. Y en aquellos pacientes que pues no presentan ya, como quien dice, no hay náuseas, no hay vómito, pero sí hay dolores abdominales prácticamente frecuentes y las diarreas son un poco crónicas, pues lo podemos tirar a que es una enfermedad parasitaria, ¿no? Y las más famosas son en México, la Guerrilla lamblia y la entamoeba histolítica, ¿no? Que de hecho hay una guía de práctica clínica exclusiva para estas dos enfermedades porque son problemas que sí ocurren con frecuencia en el país. Entonces, vamos a ir estratificando la enfermedad para ir acercándonos más que nada al diagnóstico clínico. Y en este caso, ¿no? Vemos que los mecanismos de infección entérica pueden ser ya sea por toxinas preformadas por las bacterias o bien pueden ser por patógenos que están invadiendo ya el epitelio o la célula del intestino, ¿no? Y a su vez, estas toxinas las podemos dividir en lo que son enterotoxinas y las citotoxinas. Bueno, dentro de las enterotoxinas tenemos que son enfermedades causadas por obviamente toxinas preformadas por ciertas bacterias, pero que se caracterizan por no cursar con fiebre y que si llegásemos a hacer un laboratorial no va a cursar con leucocitosis, ¿no? Y los más famosos son que al comer ensaladas o conserva, a las 2, a las 6 horas, el paciente te empieza con un cuadro de gastroenteritis, sin fiebre obviamente, pero son causadas por quiénes? Bueno, por las toxinas preformadas, ya sea de Staphylococcus aureus,
Clostridium botulinum y Bacillus cereus, ¿no? En cuanto al Clostridium botulinum, esa también sería otro tema porque realmente sí tiene mucha mortalidad si no se trata adecuadamente, ya que esa requiere una toxina antibotulínica. Y pues el Bacillus cereus prácticamente reside en el arroz que se deja al aire libre o que no se enfrió y así se come, te puede generar la enfermedad. Y en cuanto a otras bacterias que son diarreas muy, muy acuosas, tenemos a la Vibrio cholerae, que si no se trata en una persona, puede llevar a que la persona pierda más de 10 litros de líquidos a través de sus heces. Pero tenemos otras menos potentes, como es la E. coli, la Clostridium perfringens, que se asocia principalmente al consumo de carnes que no están bien cocidas, la Salmonella y Shigella, que es por lo regular al comer ensaladas o pollo con la salmonela. En cuanto a las citotoxinas, vemos que ya son patógenos que se van acercando ya un poco más a cuadros más graves porque ya empiezan a destruir o empiezan a invadir a la mucosa intestinal, ¿no? En este caso vemos al entamoeba, a la disentería, que es de Shigella, y la E. coli citotoxigénica. Y en cuanto a los mecanismos o a los patógenos invasivos, que prácticamente se caracterizan por una rápida multiplicación a nivel intracelular, pero que no son inflamatorias y que son autolimitadas, pues ya vimos que es el rotavirus, el norovirus o el virus norval, que son los agentes etiológicos que causan mayor enfermedad, ¿no? Pero esta estratificación todavía no nos dice hacia qué enfermedad o qué parásito o qué bacteria le está afectando al ser humano, ¿no? Esto nada más nos sirve para estratificar cuál sería el posible agente etiológico de la enfermedad, ¿no? Entonces, para poder llegar a hacer un diagnóstico certero, pues yo les preparé una tabla basándome en muchas cositas, ahorita se las expongo, que es esta, que nos puede servir mucho para estratificar a los pacientes, ¿no? Empezando por los mecanismos que ya vimos anteriormente, que es si es citotóxica, si es por toxina preformada, si es por un virus invasivo, ¿no? Y en la parte de arriba, pues les pongo yo permítanme, los agentes etiológicos más frecuentes, ¿no? Que es la salmonela, shigella, estafilococos, los virus, vibrio y E. coli, ¿no? Entonces, para poder hacer un correcto diagnóstico, siempre en rojito están lo más importante, que es preguntarle al paciente cuándo empezó su cuadro diarreico, ¿no? Y con eso yo ya me puedo ir imaginando a lo mejor quién es el verdadero agente etiológico, ¿no? Ejemplo, si el paciente te inicia con un cuadro diarreico a las 2, 6 horas después de los alimentos, probablemente no sea salmonela, perdón, pero sí sea una toxina por Staphylococcus aureus, ¿no? Y otra pregunta fundamental que debemos de hacer al paciente es si está cursando con fiebre o no. ¿Por qué? Porque cuando la enfermedad o la gastroenteritis está cursando con una fiebre, vean, van a requerir ya un tratamiento antibiótico, ¿no? A comparación de aquellas que no cursan con fiebre y obviamente, pues si es un virus, tampoco vas a recibir antibiótico, ¿no? Entonces, si hay fiebre, nos puede indicar que algo está pasando a nivel intestinal, que es un agente infeccioso y que requiere a fuerza un antibiótico, ¿no? Y otra forma también de estratificar la enfermedad que aquí es conocer principalmente qué tipo de heces tiene el paciente. Si son heces acuosas, como vimos, acuosas, pues no pasa nada, ¿no? Es un cuadro autolimitado que solito va a pasar, no necesita ni antibióticos, ni antidiarreicos, ni nada de eso. Con simple hidratación el paciente sale de este cuadro y se recupera, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a asociar lo que es fiebre, heces sanguinolentas, verdosas, con moco, con pus, ¿no? Ya nos indica de una enfermedad infecciosa bacteriana que requiere tratamiento antibiótico, ¿no? Y pues en la Vibrio cholerae, pues lo característico, ¿no? Que es las heces acuosas en agua de arroz, que así se menciona en los libros de microbiología, ¿no? Entonces, esta tablita se las voy a dejar ahí en la presentación cuando la suba para que la repasen porque puede servirnos para hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Ya prácticamente después con la experiencia clínica, pues va a ser más fácil llegar a diagnosticar a un paciente con estos cuadros. Entonces, en cuanto a la semiología y a la anamnesis de los cuadros de gastroenteritis, si nos basamos en la tablita anterior, nos vamos a basar en 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo es su diarrea?
Y ya, si es acuosa, pues a lo mejor es por una toxina o es un virus. No requiere antibiótico, obviamente, y simplemente requiere hidratación. Pero si el paciente te responde que ya es mucoide, que ya es con sangre, pues obviamente indica una enfermedad bacteriana y necesita un antibiótico, ¿no? Otra pregunta que también podríamos llegar a hacer es preguntarle, ¿hay tenesmo a la hora de realizar la defecación? Obviamente, si te dice que sí y que aparte le agregamos que es una diarrea de tipo esteatorreica con presencia de grasas en las heces, le agregamos la pérdida de peso, lo que ya llevamos microparasitología sabemos que eso es característico de un parásito llamado Giardia. ¿No? Y otra cosa, ¿no? También, ¿cuánto tiempo lleva con la diarrea o cuándo inició su cuadro? Porque de esta manera nos permite estratificar si es una diarrea aguda o una diarrea crónica. En este caso, si te dice que empezó a las 8 horas, 10 horas o empezó a los 2 días, pues entra dentro de un cuadro diarreico agudo, que es en el que nos estamos enfocando ahorita. Y por último, ¿no? La pregunta clave que nos va a decir si requiere antibiótico o no requiere antibiótico, que es, ¿hay fiebre? Si no hay fiebre, le agregamos que es acuosa, no le des antibiótico, es un cuadro vírico que va a cursar por sí solo. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Obviamente, todas estas preguntas nos pueden servir para poder hacer una correcta anamnesis y poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, también es importante conocer los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Ejemplo, ¿qué comió el paciente en las últimas 5 horas? A lo mejor eso nos da un indicativo. Y conocer el periodo de incubación que les mencionaba en la tablita anterior, para ir más o menos dirigiéndome yo al correcto diagnóstico, ¿no? Obviamente, aparte de que el paciente te presenta con una gastroenteritis, es común que el paciente también te llegue con dolor cólico, hipogástrico, hiperumbilical, que obliga al paciente a estar de cuclillas o a estar acostado sin ganas de moverse, porque es un dolor muy fuerte y pues yo creo que a lo mejor uno de ustedes ya haber pasado por un cuadro así y realmente son muy molestos, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es meramente clínico, ya lo vimos, con una correcta anamnesis y con una correcta historia clínica, nosotros podemos llegar al diagnóstico así solito, ¿no? Sin embargo, cuando en el área de urgencias te llegue el paciente con ya diarreas de más de 3 días, o si sospechamos nosotros ya alguna infección, ¿no? Que ya hay fiebre, ya hay heces con sangre, pues obviamente algo no está bien, ¿no? Debemos de conocer al agente etiológico que está realmente causando la enfermedad para de esta manera ayudar un correcto tratamiento antibiótico, ¿no? Obviamente también debo de tener mucho cuidado con los pacientes inmunocomprometidos porque estos pacientes son muy propensos a desarrollar diarreas muy graves, ¿no? Entonces, si yo sospecho de algo no vírico y sospecho de algo bacteriano, pues está indicado solicitar los coprocultivos y si yo creo que es una bacteria, un coproparasitoscópico, si es un parásito, o bien un examen directo en heces que me diga realmente quién es el agente patógeno que está causando la enfermedad. Otros estudios que yo también puedo solicitar, obviamente estando en el área de urgencias, podría ser a lo mejor una hematimetría, si es que hay pérdida de sangre para ver el hematocrito cómo está, una bioquímica sanguínea, obviamente porque al haber un cuadro diarreico se están perdiendo mucho bicarbonato y al estar perdiendo mucho bicarbonato, esto predispone al paciente que a lo mejor padezca una acidosis metabólica que nosotros no podamos descubrir y eso se asocia mucho también con la gasometría que podríamos pedir. Pero obviamente estos son como, ¿cómo les digo? Son como protocolos que deberíamos de seguir si estamos en un hospital que nos permita solicitar estos estudios, ¿no? Porque hay hospitales que pues las guías te van a decir, pues pide esto y pide esto, pero pues el hospital no te las va, a lo mejor no las maneja en ese momento o no sé, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a recibir o quiénes van a entrar a la hospitalización? Bueno, aquellos pacientes con un cuadro diarreico que están cursando con una deshidratación extrema, que no pueden tolerar la vía oral para el tratamiento. Perdón, aquí me equivoqué.
Los que ya cuando le hicimos la gasometría me está presentando alteraciones electrolíticas debido a la diarrea intensa, en la cual se puede perder mucho sodio, mucho potasio, mucho cloro, mucho magnesio, pues hay que hospitalizarlos porque pues requieren una reposición que ya no te la va a ofrecer un suero oral, ¿no? Cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando ya vemos que a lo mejor esta diarrea le va a generar un choque hipovolémico, pues ya es necesario hospitalizar al paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ambulatorio en estos pacientes? Lo que les comenté anteriormente de lo que era la hospitalización y los estudios, ya es en pacientes que ya tienen un cuadro grave. A lo mejor ya nosotros en la clínica, en primer nivel, no nos toca verlo porque pues el paciente si va a consulta es porque pues tiene una correcta estabilidad hemodinámica, ¿no? Son pacientes con cuadros leves de diarrea o de grado moderado. Pero para el tratamiento ambulatorio, lo fundamental en lo que se va a basar el tratamiento, que es la base o el pilar, es el vida suero oral o la reposición electrolítica, ¿no? Todo paciente con diarreas o cuadros de gastroenteritis debe rehidratarse, solamente rehidratarse y no va a necesitar antibióticos porque como vimos, la mayoría de los casos sabemos que son por etiología viral, ¿no? Y van a cursar de manera solita y pues obviamente no requiere antibiótico, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, la vida suero oral, como ustedes saben, pues es un suero que, en polvo que se diluye en 1 litro de agua y que lo vamos a administrar al paciente a libre demanda, ¿no? Lo que él quiera tomar, si lo quiere tomar medio litro ahorita, está bien, pues el paciente obviamente te va a decir cuánto quiere tomar, o bien lo podemos dar en los niños, a lo mejor en una tacita o a sorbito se lo podemos dar después de las defecaciones, pero también en los adultos lo podemos manejar en 1/4 de litro cada 6 horas para hacer de esta manera el litro en 1 hora de puro suero oral. Y eso sería el tratamiento, ¿no? No requiere antibiótico, no requiere nada, ¿no? Sin embargo, cuando vemos que ya la diarrea se está tornando un poco más grave, pues obviamente ya la vida suero oral no te va a hacer nada, va a requerir una solución intravenosa. Y en este caso, pues lo recomendable es que si vemos que el paciente ya no responde con la reposición electrolítica, pues ya debemos empezar con lo que es la intravenosa, que es Ringer lactato, y la primera dosis es de 20 mililitros por kilogramo de pesos en la primera hora, y si el paciente mejoró, bueno, está bien, ahí lo dejamos, ¿no? Pero si el paciente sigue demostrándote cuadros de que no se está reponiendo o todavía hay inestabilidad que en este paciente, pues le seguimos con las cargas de 30 a 40 en las siguientes 2 horas y después de estas 2 horas le vamos a dejar al paciente 100 mililitros por kilo en 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? En los niños es muy diferente el tratamiento ya de deshidratación grave, porque los niños no te refieren como tal que están deshidratados, ¿no? Los niños a veces ni te dicen, ¿no? A veces los niños nada más están aletargados, que no quieren hacer nada, tú te das cuenta cuando un niño está deshidratado, ¿no? Los ves con mucosas secas, les puedes tomar el pulso y pueden estar taquicárdicos, letárgicos, hipotensos, ¿no? Y para los niños, pues hay fórmulas especiales que se utilizan y que los que llevaron, pues, fisio con Villanueva, pues se saben ya de memoria lo que es la fórmula de Holiday Cigar, que prácticamente se basa en administrarle, dependiendo del peso del niño, de si es de 0 a 10, de 11 a 20, una tal cantidad de líquidos. Pero que, pues obviamente hacer esto del área pediátrica, pues aquí no lo vamos a tratar. Ahorita nos estamos enfocando prácticamente en los adultos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, todo bien. ¿No? Ok, pues vamos a continuar. Este es el pilar fundamental, ¿no? Pero como vimos, ¿no? La diarrea o la gastroenteritis no se caracteriza solamente por diarrea, ¿no? También viene acompañada de ¿qué? De vómitos, de náuseas, de dolor abdominal. Y pues obviamente, como médicos también debemos de tratar la sintomatología. Entonces, ¿cómo vamos a tratarla? Bueno, vamos a empezar primero con la dieta, ¿no? Si el paciente te dice que a lo mejor su cuadro diarreico empezó porque comió un tal queso o porque comió algo descompuesto, pues ya no se lo vas a dar, ¿no? Quítale eso
Y vamos a empezar con una dieta que se caracteriza por enlentecer los movimientos intestinales y disminuir el volumen y frecuencia de deposiciones. Esta dieta se le conoce como dieta astringente, ¿no? Que es la que enlentece los movimientos y que se basa prácticamente en alimentos sólidos, más que nada que absorban líquido. En este caso se caracteriza el arroz cocido, pollos hervidos, a lo mejor una que otra fruta, que es el plátano, manzana, zanahoria, ¿no? Que son dietas prácticamente blandas que no generen tanta irritación en el estómago de lo que de por sí ya está, ¿no? Y obviamente, pues no vamos a dar ni café ni lácteos, que también pueden complicar el cuadro diarreico, y ya se lo podemos introducir si quiere cuando el paciente se sienta mejor, a lo mejor a la semana, pero lo principal es la dieta, ¿no? Cambiamos la dieta por una dieta blanda, de sólidos, y le va a ir de maravilla al paciente. Eso es lo primero. Lo otro sería que si el paciente te está generando vómitos, pues, ¿qué le voy a dar? Pues un antiemético. Y aquí se complementa todo lo que nos explicó Andrés hace rato. El antiemético más famoso que se puede dar es la metoclopramida. La metoclopramida se la podemos administrar al paciente, se la podemos prescribir en tabletas, si es que tolera la vía oral, obviamente, en dosis de 10 miligramos, 3 veces al día, por 2 días, ¿no? ¿Y por qué por 2 días, no? Porque prácticamente al saber que son cuadros víricos, ¿no? Pues obviamente ceden a los 3 días aproximadamente, ¿no? Entonces, por 2 días que le demos el tratamiento de metoclopramida, evitamos la pérdida de líquidos a través de los vómitos. Otra cosa, ¿no? Vimos que aparte de los vómitos, el paciente también te puede generar dolor abdominal o en ciertos casos una ligera febrícula. Para tratar eso, pues obviamente, aunque sea mame, es el paracetamol. El paracetamol lo podemos manejar también en dosis bajas de 500 miligramos 3 veces al día por 3 días para tratar estos cuadros de dolor abdominal en lo que pues se va recuperando el paciente. Y el antidiarreico, ¿no? El antidiarreico no está indicado realmente, ¿por qué? Porque al saber que la gastroenteritis está generada prácticamente por toxinas o por virus, pues los mecanismos fisiológicos del cuerpo son que al haber una irritación de la mucosa intestinal, pues obviamente va a responder con un aumento de la motilidad gástrica para tratar de expulsar a este agente etiológico. Entonces, si yo doy antidiarreico, lo que voy a hacer es prolongar prácticamente el cuadro de la enfermedad en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, si yo sospecho o yo sé que el paciente tiene mucha diarrea, ejemplo, más de 7 deposiciones en un día, veo que aparte de la dieta y aparte del suero oral, no se recupera prácticamente el paciente, pues ya podemos utilizar el otro fármaco que vimos, que es la loperamida. La loperamida la podemos dar en una dosis inicial de 4 miligramos, o sea, le vamos a dar 2 pastillas al paciente de inicio, y ya posteriormente le vamos a dar 2 miligramos, o sea, una pastillita en cada deposición que tenga. Pero ojo, hay que tener mucha, en serio, mucha precaución con la loperamida porque las consecuencias si no se usa adecuadamente es que te va a generar un hilio paralítico y secundario a ello te va a generar un megacolon tóxico, ¿no? Entonces, lo recomendable es que no se utilice solamente en ciertos casos, como ya lo vimos, y si es que lo utilizamos, no exceder los 16 miligramos en un día, ¿no? Entonces, es mejor que ustedes den la prescripción de la loperamida a lo que ustedes consideren, ¿no? Entonces, otra cosa es que no podemos utilizar espasmolíticos, como es la iosina o la butilliosina, la buscapina, ni tampoco los antidiarreicos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos quién es el verdadero agente etiológico de la enfermedad y es una infecciosa, vamos a prácticamente a generarle una bacteriemia a este paciente porque la bacteria va a estar ahí y no va a poder salir. No sé si hay alguna duda con esto. No, sí está bien. Hace rato igual se me olvidó mencionar lo que mencionaste de la loperamida, Ah, sí. que sí puede generar un megacolon tóxico. Sí.
La metoclopramida, ¿qué era? ¿Cuál era el inhibidor o cuál era el receptor que inhibía? Los receptores de la dopamina. Dopamina. Sí, Ah, Bueno, yo prácticamente yo puse los fármacos aquí porque son los que te da la guía, porque pues Andrés tiene que explicar la farmacología como tal y cómo funciona cada uno, ¿no? Ya esto es más que nada terapéutica, cómo manejar el fármaco, ¿no? Entonces, hasta ahí pues el paciente supone que debe de mejorar en los 3 días que vamos a dar el tratamiento de sostén, prácticamente de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Y vamos a citarlo, obviamente, a los 3 días al paciente para ver si mejoró esta diarrea, ¿no? Ya sabemos que si no mejoró la diarrea a los 3 días, probablemente sea un cuadro infeccioso que requiera otra valoración. Entonces, yo solicito, le doy el medicamento inicial al paciente, metoclopramida, le doy la loperamida, le doy el paracetamol y le digo, ¿sabe qué? Venga a los 3 días para hacerle un seguimiento, para ver cómo va. Obviamente, si el paciente ya no te regresa a consulta, a lo mejor pues ya le fue bien, ya salió del cuadro diarreico, ¿no? Sin embargo, si te llega a los 3 días y aparte te llega ya con fiebre, como vimos, te llega con la diarrea que no cesa, con una diarrea sanguinolenta, pues ya es ahí cuando nosotros ya podemos dar ahora sí el famoso antibiótico, ¿no? Pero si el paciente regresa y te dice que ya se encuentra mejor, que ya cesó la diarrea, que ya cesaron los vómitos, las náuseas, pues obviamente vamos a hacer una profilaxis. Le podemos preguntar al paciente cuándo fue la última vez que se desparasitó, ¿no? Si es que el paciente dice, ¿sabe qué? No me he desparasitado, ya tiene su rato, pues podemos recomendarle a lo mejor el metronidazol. Esto principalmente para tratar lo que es la giardiasis y la mediasis como profilaxis, ¿no? Y se la damos en 500 a 750 bioral, 3 veces al día por 5 días solamente, ¿no? Y ya. En cuanto al la otra profilaxis que podemos hacer también es darle un probiótico al paciente. Va a permitir al organismo estimular la respuesta inmunitaria de la mucosa intestinal, que ya sabemos que hay muchos, ¿cómo se llama? Nódulos linfáticos, no sé cómo se llaman, nódulos, ¿Las bueno, placas de Peyerl? exacto, sí, esas. Efectivamente, esas, ¿no? Entonces, podemos estimular esta respuesta para que la próxima vez que ocurra un cuadro de gastroenteritis similar, pues ya no sea con tanta fuerza, con tanta potencia como ocurrió la primera vez, ¿no? Y pues hay muchos probióticos, pero los más baratitos, pues creo que son estos, los del similares. Hay otros más caros, pero obviamente esto dependiendo de la condición del paciente. Se lo podemos dar los probióticos en una pastillita cada 24 horas por 30 días y hasta ahí terminaría la terapia del paciente con un cuadro de gastroenteritis aguda por una etiología viral. Sin embargo, ya les había comentado, si te llega con diarreas sanguinolentas o bien desde un inicio ya te llega el paciente con fiebre, pues ya está justificado el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, aquí están como quien dice, los puntos para saber si yo voy a dar el tratamiento antibiótico es que si después de los 3 días te sigue la diarrea, vemos que hay una deshidratación grave, que hay fiebre, que hay escalofríos, pues obviamente ya le tiramos que es algo infeccioso. Y el fármaco que te recomienda la guía de práctica clínica, que es el fármaco que afecta principalmente al cólera, a la shigella y a la salmonela, pues es el ciprofloxacino. El ciprofloxacino se administra en 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días solamente. Y todo esto con la terapéutica que ya habíamos seguido anteriormente. En dado caso que no queramos dar el ciprofloxacino porque es un medicamento un poco más fuerte y sabemos que a lo mejor es por salmonela, podemos utilizar otro fármaco que es la trimetroprima con sulfametoxazol, que también se recomienda, pero nada más podemos utilizar estos dos fármacos, nada más. Hasta ahí terminaría lo que es prácticamente la gastroenteritis aguda, pero hay casos especiales. En estos casos, ejemplo, tenemos la venganza de Moctezuma o la famosa diarrea del viajero, que son cuadros diarreicos que se presentan en aquellas personas que andan visitando una nueva zona geográfica, ¿no? Diferente
a su ciudad o diferente a su región, ¿no? Prácticamente la sintomatología es muy, muy similar a la gastroenteritis, es dolor cólico, náuseas, vómito, fiebre y la diarrea, ¿no? Y si nosotros hacemos indagaciones en cuanto a su diarrea, pues a lo mejor el paciente sabemos que no es de la región y sobre todo te puede decir que consumió un alimento, comió comida callejera y pues eso ya nos orienta a un cuadro de diarrea del viajero generada principalmente por la Escherichia coli, ¿no? El tratamiento se basa fundamentalmente en las mismas recomendaciones o en la misma terapéutica pasada, que es la loperamida, si es que es frecuente la diarrea, metoclopramida, paracetamol y ya. Pero en estos pacientes, como ya es una bacteria, en este caso E. coli, y la epidemiología nos dice que es la causante del 75% de casos, pues ya está justificado el tratamiento antibiótico. En este caso es lo mismo, ciprofloxacino, pero en vez de 500 son 750 miligramos en una sola dosis, nada más. Y en otros casos también se puede utilizar lo que es el famoso Pectobismol, que es el succinilcilato de bismuto. Podemos empezar con 2 tabletas, 2 pastillas, cada 3 veces al día, por 2 días solamente. O bien por todo lo que dure el viaje de la persona o por toda la estancia en la persona en la región. Pero en sí estos son los 2 fármacos que más se usan. Este Pectobismol casi no se utiliza porque a veces espanta al paciente ya que el salicilato y el bismuto dan una coloración negra a la lengua y pues para evitar eso mejor damos el ciprofloxacino, que pues solamente es en una sola dosis y el paciente mejora. ¿Dudas con eso? Ya hasta ahí terminaría lo que es la diarrea. Bueno, el manejo de diarrea. No, muy No, bien. todo bien. No, Va. bueno. Bueno, ya para culminar, pues vamos a hablar sobre las náuseas y los vómitos, que se complementa también con lo que dijo Andrés en su plática de fármacos. Entonces, en cuanto a las náuseas y los vómitos, estos son síntomas que te refiere el paciente y signos, pero que son muy inespecíficos. ¿Por qué? Porque si bien pueden ser de un origen gastrointestinal, como estuvimos viendo en las gastroenteritis, también se pueden asociar a cuadros de peor pronóstico. Ejemplo, a veces esos vómitos o esas náuseas pueden ser desencadenadas por algún infarto agudo al miocardio o por un desbalance en los pacientes diabéticos que presentan cetoacidosis, ¿no? Entonces, cuando vemos náuseas y vómitos, pues sí debemos tener una mejor anamnesis que cuando vimos diarrea, porque eso nos va a ayudar a orientar el diagnóstico, ¿no? Para ello, pues vamos a conocer los conceptos claves, que es la náusea, que la náusea es prácticamente esa sensación desagradable que presenta la persona, pero que se presenta como que una necesidad de vomitar, pero como que no vomita, ¿no? Esa es una náusea, ¿no? Las arcadas es la segunda fase, se podría decir, que es cuando ya empieza a haber como que contracciones del estómago, contracciones esofágicas, como que el paciente quiere vomitar, pero que todavía no puede. Pero cuando llega un punto en el que estas arcadas son tan fuertes que ya se genera la expulsión del contenido gástrico. Y a esa expulsión de contenido gástrico ya se le considera el vómito, que como ya nos explicó Andrés, son desencadenadas por estímulos aferentes parasimpáticos en las zonas del bulbo raquídeo, que van a desencadenar este punto gatillo para las náuseas y los vómitos. Y otra cosa importante aquí es las regurgitaciones, que no tienen nada que ver con las náuseas y vómitos, pero que es de suma importancia conocerla, porque las regurgitaciones son principalmente debidas por son esos vómitos, pero que cursan sin náuseas, ¿no? Que así de la nada el paciente vomita y no sabemos por qué, ¿no? Y es importante porque las principales causas de regurgitación son los divertículos de Zenker y la calasia. Y aquí vemos una imagen de lo que es el divertículo de Zenker, que es prácticamente como una herniación esofágica a través de los músculos constrictores de la faringe, ¿no? Que ya son cuadros de cirugía, ¿no? En cuanto a la anamnesis, aquí me van a ayudar ustedes. Como les había comentado, ¿no? Son signos y síntomas muy inespecíficos, que puede ser desde algo intestinal, que va a ser autolimitado, leve, pero que en dados casos también se pueden asociar con otras causas
más mortales. Ejemplo, cuando vemos etiologías neurológicas, podemos asociarlas con etiologías endócrinas, a lo mejor con una intoxicación, el paciente se excedió de paracetamol con digoxina y está vomitando, o bien también las causas ginecológicas o obstétricas. Entonces, yo les pregunto, si el paciente que te llega con fiebre, con dolor abdominal y con diarrea, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Pues una gastroenteritis, ¿no? Una diarrea aguda. Ok, diarrea aguda, gastroenteritis. Pero a ver, si yo le agrego fiebre, dolor abdominal, diarrea y dolor en fosa ilíaca derecha, que también es común en ellos, ¿qué otro cuadro entra aquí? La apendicitis. Entonces, Ahora esos sí son los ya. dos cuadros. De ahí la importancia de hacer la anamnesis, ¿no? Para ir diferenciando y llegar al diagnóstico. Ahora, ejemplo, si el paciente te dice que hay vómitos con matutinos, que son en proyectil y que tiene antecedentes que se golpeó la cabeza, que tuvo un accidente y que apenas empezaron, ¿a qué le van? Hipertensión intracraneal. Hipertensión intracraneal, muy bien. O una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que está generando también esta hipertensión. Bien. Ahora viene el paciente, te dice que hay vómitos, no hay fiebre, no hay dolor abdominal, pero solamente hay sangre. ¿Cómo qué? ¿Qué entra aquí? Cetacidosis. Cetacidosis sería una, a lo mejor. Hepatitis. Diabetes, complicaciones de diabetes, Insuficiencia no sé. hepática. Pero ¿cuáles serían las más frecuentes, por así decirlo, no? Vómitos con sangre. Neumonía, cáncer de pulmón. Ah, no, tuberculosis, no sé. Cáncer. Daniel ya lo mató. Ejemplo, bueno, para que no se complique, ejemplo, te llega el paciente que tiene dolor epigástrico, que ha tenido ciertas regurgitaciones o vómitos con Úlcera sangre, úlcera péptica, sí, esa es, úlcera péptica. Algunos carcinomas también se pueden asociar Ahí y la está. gastritis. Entonces, ahora, paciente más femenino, que es joven y que al hacer un examen de orina te sale con una gonadotropina coriónica humana positiva, ¿no? El clásico, las de las náuseas, A ver, Embarazo. sí, pues el embarazo. Pero efectivamente. ahora te llega la madre con su niño que dice que acaba de comer, que tiene unos vómitos en tipo escopetazo, en proyectil y que ocurren principalmente después de las comidas. ¿Cómo qué sería? Vibrio cholerae, no sé. Podría ser, ¿sí? Creo que Andrés padeció de esto, una vez me contó. Estenosis pilórica congénita. Estenosis pilórica, lo característico, vómitos en proyectil después de comidas. Pero ahora te llega el paciente, te dice que tiene náuseas, que tiene vómitos y que acaba de viajar. ¿Cómo qué? La diarrea del viajero, ¿no? Podría ser diarrea del viajero, pero te dice que también tiene vértigo, siente que todo le da vueltas y vemos que hay nistagmos. Sí, cierto. Oh, no mames. Eso creo que. Sería alguna afectación vestibular, ¿no? Pero Puede ser una afectación vestibular, ¿sí? O también puede ser lo que es la cinetosis del viajero, ¿no? Que al estar en tantas curvas Sí. se marea, ¿no? Entonces, se asocian a problemas vestibulares. Entonces, aquí radica la importancia de hacer una correcta anamnesis de lo que es las náuseas y vómitos, porque estos son solo 6 ejemplos, pero vean, ¿no? En realidad, esta es una pequeña tablita donde se meten todos los diagnósticos diferenciales en cuanto a las náuseas y los vómitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los exámenes complementarios ya en pacientes con náuseas y vómitos? Bueno, si el paciente te llega con un cuadro de gastroenteritis, pues ya no es necesario hacer nada de esto, ya sabemos qué es.
Sin embargo, si no es una gastroenteritis y sospechamos otras cosas, pues obviamente podemos realizar las bioquímicas y el examen de gases arteriales, ya que a diferencia de la diarrea, que pierdes lo que son bicarbonato, en los vómitos pierdes hidrogeniones y te pueden llevar a una alcalosis metabólica. El examen general de orina lo solicitamos cuando a veces sospechamos pielonefritis o algún cólico renal, pero pues en la pielonefritis lo característico es que hay fiebre, dolor, pero es en la región de la espalda baja, pero sobre todo hay el signo de, ¿cómo se llama? Signo de, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, que es el dolor a la percusión renal. ¿Com? No. No, se me fue el nombre, déjenme, lo busco. Bueno, no sé, luego se me fue el nombre. Pero también en el examen general de orina, en aquellas pacientes en edad fértil que presentan la gonadotropina coriónica humana que nos indica completamente un embarazo, ¿no? El electrocardiograma también lo podemos solicitar principalmente porque va a haber pérdida de electrolitos, pero sobre todo porque a veces esas náuseas y esos vómitos a veces pueden ser generadas también por un infarto agudo al miocardio, ¿no? La radiografía abdominal es importante en algunos casos, ¿por qué? Porque puede ser que curse con el neumoperitoneo, que también puede generar náuseas y vómito, y se caracteriza porque es generada por una perforación de víscera hueca, principalmente por las úlceras duodenales o por las gastritis crónicas. Y vemos el famoso signo de alas de gaviota, que es este de aquí, ¿no? Vean, esta es la cúpula diafragmática, pero que cuando hay una ruptura de una víscera, ese aire que sale, pues obviamente al ser aire tiende a ascender y al ascender baja o disminuye de nivel los órganos que se encuentran en esa zona. En este caso vemos que el aire que está aquí descendió el hígado y descendió el estómago, ¿no? Y pues se ven las famosas alitas de gaviota, que es el signo característico del neumoperitoneo. Entonces, otra cosa que también podríamos solicitar son las ecografías. ¿Por qué? Porque las náuseas y los vómitos a veces también pueden ser generadas, como ya vimos, por una apendicitis, alguna colecistitis o una colelitiasis. Pero estos se caracterizan por un dolor que es principalmente confinado en el hipocondrio derecho. Entonces, los tratamientos de las náuseas y de los vómitos, como ya vimos con Andrés, son varios, pero los más usados son, si son de origen gastrointestinal, como es una gastroenteritis aguda, el famosísimo metoclopramida, pero aquí ya como son náuseas y diarreas más fuertes o más frecuentes que en el cuadro de gastroenteritis, en vez de utilizar la vía oral, nos vamos por la intramuscular o por la intravenosa en 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Si estas náuseas y estos vómitos son secundarias al uso de los quimioterapéuticos, pues ya utilizamos otros fármacos más potentes, en este caso el ondansetron, que con solo 4 miligramos en una dosis única evitamos estos cuadros. Obviamente hay que dárselos antes de empezar el tratamiento quimioterapéutico para evitar las náuseas. Si son de origen vestibular, como es la laberintitis, la cinetosis de viaje, podemos usar dos, ¿no? Pero si es por un origen vestibular principalmente, el común es el difenidol, 50 miligramos de dosis inicial, y después lo continuamos con 25 miligramos cada 6 horas o cada 8 horas. Y por último, ¿no? El que conocemos todos, ¿no? Antes de viajar nos echamos una dimenhidrinato, que es la famosa Dramamine, en dosis de 50 miligramos vía oral cada 6 horas o por lo que dure el viaje. Y con eso evitamos lo que son las náuseas, los mareos y los vómitos asociados a los transportes, ya sea terrestres o aéreos, ¿no? Y por lo regular, como dijo Andy, ¿no? Los damos cuando vamos a subir mucha altura, como es a México, o pues quién no ha viajado a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Que hay muchas curvas en las montañas y los pacientes se marean. Y ya por último, vemos que el tratamiento va a depender mucho de quién esté causando la enfermedad, ¿no? Estos fármacos que les acabo yo de mencionar, así como los antidiarreicos, son como que los protocolos o las guías que podríamos utilizar, pero realmente nosotros como médicos tenemos la obligación de buscar quién está generando el problema y atacar la causa. Esto es para estabilizar al paciente. Y por último, las conclusiones
pues tenemos que la diarrea es la tercera causa de mortalidad, no solo en México, sino a nivel mundial, pero principalmente en países de bajos ingresos y bajos niveles de sanitización, que obviamente no hay que olvidar que las enfermedades o los cuadros diarreicos por lo regular son por una mala higiene, la transmisión es vía fecal oral, al consumir alimentos o agua contaminada con heces, es la principal forma de transmisión, que el simple hecho de lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, antes de preparar alimentos, puede reducir de manera significativa los cuadros de diarrea o de gastroenteritis en las personas. Y como os habíamos comentado, ¿no? Siempre tenemos que hacer una correcta anamnesis y una correcta historia clínica para poder llegar al diagnóstico clínico, ¿no? Como vimos en el cuadro de náuseas y vómitos, con unas simples preguntitas nos pueden orientar al diagnóstico. El antibiótico, les recuerdo, solo se utiliza en casos de fiebre y diarreas sanguinolentas. Por lo regular, la mayoría de estos cuadros de gastroenteritis solo se tratan con la rehidratación por vía oral, nada más. Y uno que otro medicamento para la sintomatología, ¿no? Y por último, ¿no? Las náuseas y los vómitos, por lo regular, siempre van asociadas con esta misma gastroenteritis, pero que como ya vimos, hay que hacer muchos diferenciales cuando se nos presentan cuadros de náuseas y vómitos. Y pues con esto termino yo la presentación. La bibliografía es esta de aquí, es el Tintinali de Urgencias y Emergencias, y también el de Medicina de Urgencias de Jiménez Murillo, y la Guía de Práctica Clínica del 2020 de Manejo de Diarrea en el primer nivel. Pues eso sería todo.